Hola chicos, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un problema de potencial de una celda utilizando la ecuación de Nernst. ¿Qué es la ecuación de Nernst? Bueno, la ecuación de Nernst es una ecuación que se utiliza cuando yo tengo concentraciones o condiciones diferentes a las condiciones estándar. Sí, que es lo que hemos estado viendo, las condiciones estándar en la parte pasada de nuestro tema de electroquímica. Las condiciones estándar de una celda es cuando yo tengo concentraciones de 1 molar, una presión de 1 atmósfera y 25 grados centígrados. Si una de estas condiciones cambia, entonces ya no son condiciones estándar. Y cuando yo tengo un potencial estándar de una celda, yo puedo utilizar la fórmula que nosotros habíamos estado utilizando, que nos dice que el potencial de la celda es igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial del ánodo. Pero esto solo lo puedo aplicar si mantengo estas condiciones. ¿Qué sucedería si yo tengo una concentración de soluciones mayor o menor? Entonces ya no puedo utilizar esta fórmula que acabo de poner y tendría que utilizar la ecuación de Nernst. Entonces ya podría tener el potencial de la celda que correspondería a esas concentraciones, ¿sí? Ojo, también podemos encontrar el potencial de la celda como FEM o potencial. Es exactamente lo mismo. Si en algún momento lo ven como FEM, fuerza electromotriz, es exactamente lo mismo y es el voltaje que genera esa celda. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el problema. Dice, se tiene la siguiente reacción global de una celda electroquímica y nos dan una reacción de zinc 0 más cobre más 2, me da zinc más 2 más cobre 0. Con ella vamos a determinar la notación de la celda, quién es ánodo y quién es cátodo, vamos a dibujar la celda, el potencial estándar de la celda y el potencial de la celda si tuviera las siguientes concentraciones. Y serían, aquí no se ven, pero las concentraciones serían 1.6 molar para zinc, las voy a anotar, zinc más 2, 1.6 molar y cobre más 2, una concentración de 1.3 molar. Listo. Entonces, vamos a hacer todo el procedimiento y al final vamos a obtener el potencial de la celda utilizando la ecuación de Nernst. Ojo, la ecuación de Nernst ya se presenta en nuestra pantalla, que es el potencial. Para diferenciar el potencial cuando es estándar y cuando no es estándar, cuando es estándar se utiliza un supercero y cuando no es estándar, o sea, el potencial con la ecuación de Nernst es la misma E, pero sin el supercero, ¿ok? Entonces, esa es menos 0.059 entre N, ojo, N es el número de electrones que están interviniendo en la reacción redox por el logaritmo de Q. Y aquí se presenta que es Q. Q es igual a la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la de D elevado a su coeficiente, que serían los productos, entre la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico y la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Aquí se representa cómo sería esto. ¿Ok? Ojo, aquí es súper importante de notar y lo vamos a ver más adelante, que cuando un elemento se encuentra en estado sólido, su concentración es 1. Es la unidad, no contempla una concentración porque se encuentra en estado puro. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a hacer la notación de la celda. Para la notación de la celda necesito identificar quién es ánodo y quién es cátodo. Vamos a hacer las semirreacciones en ese caso y con las semirreacciones ya voy a poder poner mi notación de la celda. Vemos según la reacción global que zinc pasó de zinc 0 a zinc más 2 y según nuestra tablita de oxidación-reducción, si yo me voy a la derecha, entonces oxida y pierde electrones. Por lo tanto, los electrones que perdió el zinc 0 se los pongo al zinc más 2.
Y entonces, si está oxidando, ¿quién es? El ánodo, cosa que ya vimos en anteriores ejercicios. La reacción de cobre, según la reacción global, es que de cobre más 2 pasó a cobre 0. Y según nuestra gráfica para saber quién oxida y quién reduce, se va a la izquierda al ir de 2 a 0, por lo tanto reduce y gana electrones. ¿Quién los gana? El cobre más 2. Y eso queda en cobre 0. Y aquí ya sé que esta parte de mi celda es el cátodo. ¿Sí? Entonces, ya teniendo eso, pues yo ya tengo la reacción global. Aquí afortunadamente no necesité hacer ningún ajuste de electrones. ¿Sí? Si hubiese tenido que hacer un ajuste, ya sabemos que tenemos que multiplicar una de las dos semireacciones o ambas por un número específico para tener el mismo número de electrones. ¿Sí? Ya tengo quién es ánodo y quién es cátodo. Entonces, ¿cómo hacemos la notación de la celda? Parte izquierda, ánodo, parte derecha, cátodo. Entonces, si voy a comenzar con el ánodo, entonces comienzo zinc 0, rayita, zinc más 2, puente salino, cobre más 2, rayita, cobre 0. Así como ustedes lo tienen, así lo escriben. Primero el zinc 0, luego el zinc más 2. Primero el cobre más 2, luego el cobre 0. Y ya tenemos la notación de la celda. Entonces ya cumplimos los dos primeros pasos que nos dijeron, la notación y la identificación del ánodo y cátodo. Por cuestiones prácticas no voy a dibujar la celda, pero creo que todos ya sabemos cómo dibujar la celda. Nuestros vasitos de precipitado, parte izquierda ánodo, parte derecha cátodo y nuestro puente salino y nuestra conexión a un multímetro o alguna fuente de electricidad. Muy bien, vamos entonces con el potencial estándar de la celda. Sabemos que el potencial estándar de la celda se saca con ciertas tablitas que ya les pasé, que son con potenciales estándar de reducción. Voy a hacer una rayita y voy a colocar el potencial de cada uno al lado de ellos. ¿Ok? En el caso del potencial del zinc, tenemos un valor de menos 0.762. Lo tengo que escribir recordando con el signo que viene en la tablita, sea positivo o sea negativo. Y en el caso del cobre es más 0.339. Siguiendo la fórmula de potencial estándar, porque aquí nos están pidiendo el potencial estándar con condiciones estándar, entonces puedo seguir la fórmula. Potencial de la celda es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Ay, disculpen mi símbolo tan feo. Entonces, ya que tenemos la fórmula, vamos a hacer la sustitución. Esto me va a dar igual al del cátodo, que es 0.339, menos, abro paréntesis, menos 0.762, cierro paréntesis. La ley de los signos es menos por menos da más, entonces va a ser igual a 0.339 más 0.762, que me da como resultado 1.101 volts, que es el potencial estándar de esta celda. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos casi todos los pasos, excepto el paso donde voy a aplicar la ecuación de Nernst. Para eso voy a abrir otra página. Vamos a recordar y voy a anotar que teníamos un potencial estándar de 1.101. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para la ecuación de Nernst. ¿Ok? Entonces, y voy a escribir la reacción completa o la reacción global, que es esta misma que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, es zinc 0 más cobre más 2
me va a dar cobre 0, bueno, primero zinc más 2, más cobre 0, ¿ok? Y ahorita vamos a poner entonces la ecuación de Nernst que vamos a utilizar para sacar el potencial de la celda con las concentraciones distintas a las condiciones estándar. En este caso, el problema nos indica que la concentración del cobre es 1.3 molar y la concentración del zinc, según el problema, del zinc más 2, ojo, es 1.6 molar. Listo, ya tenemos todos los datos del problema que necesitamos para desarrollar la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst dice que el potencial de una celda con condiciones distintas a las estándar es igual al potencial estándar menos 0.059. Aquí es importante que observen el video que les puse. Ese video no lo hice yo, pero está muy bien explicado de dónde sale ese .059 y de dónde sale la ecuación de Nernst. Entre n, que es el número de electrones, por el logaritmo de Q. Recordando que Q se trata de un concepto que es la concentración de C elevado a su coeficiente por la concentración de D elevado a su coeficiente entre la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico y la de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Vamos a comenzar la sustitución. N quedamos que eran los electrones, ¿ok? Número de electrones que intervinieron en esa reacción. Ojo, si tuve que multiplicar por un número para obtener la cantidad de electrones, esa cantidad ya con el equilibrio de los electrones es la que vas a utilizar. En este caso, como no tuve que hacer nada, pues los electrones fueron 2, ¿sí? Pero si tuviese que multiplicar, la cantidad de electrones sería la final, tomando en cuenta ya el equilibrio de electrones. Entonces, N es igual a 2 electrones y el potencial estándar, ya lo acabamos de anotar, es 1.101. Entonces podemos ir haciendo la sustitución de nuestros valores. El potencial estándar de la celda, perdón, el potencial de la celda sin condiciones estándar sería 1.101, que es el potencial estándar, menos 0.059, no importa lo que esté haciendo, siempre es este valor, sobre 2 por el logaritmo de Q. Voy a desglosar Q aquí al ladito para poder ponerlo. Q es igual a la concentración de C. Vamos a expresarlo aquí, miren, aquí sería A, B, B, aquí sería C, y finalmente D. ¿Ok? En todo su coeficiente estequiométrico es 1, ¿sí? Pero aquí es donde también vamos a representar la concentración. Si el elemento tiene valencia 0, está en estado puro, en este caso metálico, su concentración siempre es 1, no tiene concentración, es la unidad, ¿sí? Entonces, tanto aquí como aquí es 1. El cobre más 2 es 1.3, como ya nos había dicho el problema, molar. Y el zinc es 1.6 molar. Si tuviese distintas concentraciones, las dos tienen que estar en molar, ¿ok? Para que quede claro, no importa si están en partes por millón, pásalo a molar. Si está en normal, pásalo a molar. Si está en porcentaje, pásalo a molar. Entonces vamos a ver C. ¿Quién es C? El zinc, 1.6. ¿Sí? Por D. ¿Quién es D? El cobre 0. ¿Y cuánto quedamos que era? Era 1. Y luego, el A. ¿Quién es A? Zinc 0. Quedamos que es 1. ¿Y quién es B? Cobre más 2, 1.3. ¿Sí? Entonces, si hago el resultado para poner directamente cuánto me da el resultado de esa división, a mí me dio 1.230.
ahorita no pongo unidades porque esto sería Q y Q va en esta parte de la ecuación, 1.230. Perfecto, ya tenemos todos los valores listos para poder realizar la parte de cálculos y poder obtener el potencial de la celda con la ecuación de Nernst a condiciones distintas a las estándar, ¿sí? Entonces, E es igual, voy a desarrollar toda esta parte para que solo me quede la resta. 0.059 entre 2 y eso por el logaritmo de 1.230. Me da 2.65 por 10 a la menos 3. Entonces sería 1.101 menos 2.65 por 10 a la menos 3. El resultado del potencial de la celda es 1.098. Si se fijan, volts. No hubo tanta variación, pero entre más nos alejemos de la concentración ideal, que es 1 molar, el voltaje, va a tener mucha más diferencia, ¿sí? En este caso tengo 1.3 y 1.6. Si a lo mejor mi concentración hubiera sido 3 punto y algo o otra cantidad diferente, entonces tendríamos mayor variación o cantidades menores de concentración. El chiste es que sí hay una variación y esa sí lo debemos de denotar porque para eso nos sirve la ecuación de Nernst. Si cambio las condiciones estándar, sí voy a tener aunque sea una variación mínima del voltaje de una celda. Espero que les haya quedado la parte de la ecuación de Nernst clara. Sé que la otra parte ya la han estado practicando y bueno, pues hay que realizar los ejercicios que les corresponden. Muchas gracias.